Ya, ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces iniciamos. Miren, antes que se me olvide, el, el día, yo a ustedes les he contado, creo que ha coincidido con vamos a ver brevemente un poquito de la historia de la agricultura, por qué conforme va evolucionando la agricultura viene a tener un efecto importante en la fitopatología. Hablando recordándonos un poquito de lo que vimos quizás en básicos o aquí mismo en la escuela vimos, no sé si ustedes vieron la historia de la agricultura, vieron lo que eran los nómadas y sedentarios, si se recuerdan. El nómada era el que se dedicaba principalmente a la caza y viajaban de un lugar a otro. Mientras que el sedentario entonces ya empieza a hacer la domesticación de plantas y a cultivar las plantas. Conforme se fue dando esta situación, entonces fue aumentando las áreas agrícolas, el número de plantas domesticadas, por así decirlo, ¿verdad? Empleadas para la agricultura, para distintos fines, no únicamente para la alimentación. Por ejemplo, en el caso de los mayas, el cacao era empleado como una moneda, ¿verdad? Posteriormente, esto ya lo vimos nosotros, vimos lo que era la Revolución Verde, lo vimos en entomología, cómo la Revolución Verde con la Segunda Guerra Mundial tiene un impacto grande en la agricultura, porque para satisfacer la hambruna, entonces se aumentaron las áreas de siembra y con este aumento, entonces tuvimos aspectos positivos y negativos. Aspectos negativos, tuvimos mayor incidencia de plagas y enfermedades, aspectos positivos, entonces la búsqueda de métodos dentro de ellos dieron origen a nuevas moléculas para el control químico de plagas y enfermedades y aspecto negativo de esto, entonces el impacto ambiental. Posteriormente a eso, entonces, luego de este efecto, entonces viene lo siguiente, la segunda revolución verde, que es entonces la biotecnología, el uso de micropropagación, manejo, buscar nuevas técnicas para el manejo de plagas y enfermedades. Posteriormente viene la revolución para restablecer el equilibrio que se perdió, por ejemplo, cuando empleamos el control químico, que estas moléculas, a pesar que eran muy efectivas, tenían la desventaja que eran muy poco selectivas, entonces mataban todo, dentro de ellos enemigos naturales, que nos llevaba a la pérdida del equilibrio. Entonces surge lo que es la agricultura sostenible, que hoy por hoy es lo que estamos buscando, ¿verdad? Una agricultura sostenible, que protección al medio ambiente, la forma de llevar la agricultura en donde cuidamos el suelo, el ambiente, eh, la fauna y la flora. A través de la historia de la agricultura, perdón, de la fitopatología, han surgido enfermedades que han marcado la historia no solo por el impacto de ellas en sí en la agricultura, sino que impactó en la sociedad o en culturas. Por ejemplo, entre 1845 y 1846, en Irlanda, Irlanda era un país papero, por así decirlo, tenían grandes extensiones de papa y la papa era un elemento esencial en su alimentación y en su cultura. Ellos tuvieron un problema muy grande en esa época, que es el que ahora conocemos, de una enfermedad que es ahora el que conocemos como el tizón de la papa, que es Phytophthora infestans. Entonces, en esa época ellos tuvieron la presencia de algo que estaba afectando los cultivos y que los llevó a tener grandes pérdidas del cultivo, que fue Phytophthora. Entonces, acá en esta época empiezan a investigar qué era y ahí es donde surge el nombre de Phytophthora infestans. Phytophthora viene de fitoplanta y phthora devoradora. Ese es el significado de Phytophthora y por eso le pusieron así, porque arrasó con toda la producción papera en Irlanda e Irlanda, como les decía, dependían de la papa. A tal punto que, como cuenta la historia, surgió una gran hambruna en Irlanda, dio origen a la emigración de muchos irlandeses y hasta la fecha Irlanda tiene unos monumentos eh, para recordar este evento importante que se dio en el país. Eventos donde ellos se les ve a los irlandeses como demacrados y que están emigrando, desnutridos, ¿verdad? Porque ya perdieron su alimento y que migran buscando nuevas fuentes de alimento. Todo gracias al tizón tardío de la papa. Y ahí es donde surge entonces, donde fue identificada por primera vez la enfermedad y que se le puso entonces así este nombre. La roya del café, otra enfermedad que ha tenido un impacto muy grande, por ejemplo, impacto social también.
que hasta la fecha lo sigue teniendo, pero veamos a través de la historia. En 1869 la colonia británica se dedicaba a la producción del café, tanto para consumo nacional y exportación. La roya también vino a causar grandes pérdidas en la producción del café, de tal forma de que, como cuenta acá la historia, los campesinos fueron obligados a cambiar el cultivo del café por cultivo de té, y hasta la fecha esa es la razón de por qué los ingleses toman té y no café, gracias a la roya del café. Hubo un cambio entonces social también, ¿verdad? Y en la historia de la agricultura y de la fitopatología. El mal de Panamá. Esta es una enfermedad del banano. Pregunto, ¿alguien ha escuchado hablar del mal de Panamá? La ingeniera, yo no había escuchado eso. ¿No? Lo que sucede es que actualmente ya se utiliza muy poco el nombre mal de Panamá. Ahora pregunto, ¿quién ha escuchado hablar de Fusarium oxysporum raza 4 tropical? Tampoco. Bueno, actualmente en la agricultura, dentro de enfermedades cuarentenarias de importancia en Latinoamérica, está Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Es una enfermedad que organismos internacionales como IRSA han creado campañas muy fuertes para evitar la diseminación de esta enfermedad, pero la llaman Fusarium oxysporum raza 4 tropical porque es una raza específica de Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum en banano es una enfermedad vieja, por así decirlo. Y cuando surge Fusarium oxysporum cubense, afectando al cultivo del banano, lo afecta en Latinoamérica, en Centroamérica, pero la región más afectada en esa época fue Panamá, y de ahí entonces viene su nombre, mal de Panamá. Para contrarrestar esta enfermedad, mal de Panamá, que ocasionó grandes pérdidas en el cultivo del banano, en esta época que tenemos acá, ocasiona grandes pérdidas, entonces, pues obviamente siempre el agricultor busca los sustitutos o cómo contrarrestar los daños de esta enfermedad. Entonces, la solución para mal de Panamá fue encontrar una variedad resistente a Fusarium oxysporum cubense, que es la que actualmente, es la variedad que actualmente se está cultivando en las regiones bananeras de Latinoamérica, principalmente para la exportación. Entonces, lo que fue una enfermedad muy grave que ocasionaba grandes pérdidas, hasta la actualidad se pudo solucionar el problema con esta variedad resistente. Pero posteriormente, actualmente hace tan solo unos cuantos años, llega una nueva enfermedad para el cultivo del banano procedente de Asia, que es el mismo Fusarium oxysporum, pero tiene una variedad que es Fusarium oxysporum cubense, raza 4 tropical. Entonces, esta enfermedad ya la tenemos en Latinoamérica y la tiene Colombia, no toda Colombia, una pequeña región de Colombia. El problema es que Fusarium oxysporum raza 4 tropical es una enfermedad que afecta a las actuales variedades de banano que están sembradas, que son resistentes a Fusarium oxysporum cubense, que es raza 1. Es resistente y está afectando entonces a estas que son resistentes a raza 1, raza 4 las está afectando y está ocasionando pérdidas totales en plantaciones donde se encuentra presente Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Entonces, lo que a través de la historia mal de Panamá había estado controlado, ahora tenemos una nueva amenaza con una nueva raza del mismo Fusarium oxysporum. Entonces, hay mucha campaña para la prevención, para el control, para la contención de la enfermedad. El objetivo acá es que no salga de Colombia, de la pequeña región, porque no es toda Colombia, de las pequeñas regiones de Colombia en donde esta ya llegó. Entonces es una enfermedad muy, muy importante en el cultivo del banano. Tenemos la tristeza de los cítricos, que también en la historia marcó una importancia muy grande entre 1930 y 1952. El virus de la tristeza de los cítricos también afectó, en el caso de Brasil, pérdida de más de 6 millones de árboles, y en Argentina más de 10 millones de árboles. Entonces, han habido épocas en que los cultivos han surgido enfermedades, digámoslo así, entre comillas, nuevas, ¿verdad? Que normalmente el productor no estaba preparado para esto,
y llegan a ocasionar estos severos daños. Entre 1987 y 1980 se reporta la presencia, esta es en Perú, en una región de Perú, la moniliasis del cacao, que es un hongo, que está, esto blanco de acá, son estructuras del hongo, entonces llega a afectar al cacao. Esto es bien interesante porque la información que tengo acá es únicamente de Perú. Entonces tenemos que entre 1987 y 88 llega a una región, pero conforme pasan los años, esta enfermedad fue avanzando en regiones productoras de cacao en Perú. Vean, en el 88 ya llega a Amazonias, luego continúa otra región en el 89, en el 92, en el 93 y así se va propagando en Perú. En el 94, aquí nuevamente 94, 95, 97, 98 y 2000. Este es muy parecido a lo que, por ejemplo, en el caso de Diaforina citri, cuando fue detectada por primera vez, se encuentra en la frontera de México, porque de ahí ingresó a Guatemala Diaforina citri. Entonces, conforme iba avanzando el estudio, conforme iba pasando el tiempo, el MAG hacía seguimiento de la presencia de diaforina en Guatemala y se veía, si se mapeaba, se veía cómo diaforina iba avanzando, digámoslo así, en el mapa de Guatemala de norte a sur, algo así como el comportamiento acá de la moniliasis del cacao. Entonces, veamos un poquito ya entrando acá, fitopatología. Etimológicamente viene del griego fitoplanta, pato o patón, enfermedad, y luego se estudió tratado. Entonces, la fitopatología es la encargada del estudio de las enfermedades de las plantas. Un poquito de la historia de la fitopatología. Si rápido, brevemente, al principio, en la fitopatología se pensaba entonces que en épocas bíblicas todo lo que sucedía era castigo divino. Posteriormente, cuando surge la invención del microscopio óptico, entonces ya se podía explorar qué estaba sucediendo, en este caso, hablando puramente de fitopatología con las plantas. En la medicina también con los humanos, ya con la microscopía, ya se podía observar qué podía estar ocasionándolo, entonces ya empiezan a la detección y descubrimiento de esos agentes causales, de quienes estaban causando la enfermedad. Entonces ya esto quedó atrás, ¿verdad? Posteriormente ya se empieza a hacer estudios también etiológicos, cómo se diseminan, quiénes lo están ocasionando, factores ecológicos relacionados, cómo estos influyen en favoreciendo o desfavoreciendo el patógeno, quienes fueron detectados estos causantes de la enfermedad, cómo estos agentes causales tienen un papel importante en los procesos fisiológicos, por ejemplo, de la planta, y así va surgiendo. Entonces, después de todos estos estudios, vienen nuevas tecnologías para el control de las enfermedades, así como vimos nuevas moléculas, también desde el punto de vista de la biotecnología, el crear variedades resistentes a las enfermedades, por ejemplo. Entonces, veamos qué es la fitopatología. Entonces, estudia los organismos y condiciones ambientales. Aquí, desde ya, estamos viendo que tenemos organismos que son los que pueden ocasionar una enfermedad y cómo condiciones ambientales siempre van a jugar un papel muy importante para el desarrollo de una enfermedad. Estudia procesos, por ejemplo, cómo afecta este organismo en los procesos fisiológicos de la planta, en la respuesta de la planta para defenderse, para contrarrestar la enfermedad, en procesos de cómo se da el ciclo de la enfermedad y cómo esta se puede ver favorecida por otros factores, como por ejemplo los ambientales. La relación que se da entre el huésped y el patógeno. A veces hay una relación tan íntima que el patógeno va a ser específico, va a atacar, por ejemplo, solo a un tipo de huésped, otros el patógeno puede atacar a muchos y cómo su relación entre ellos, cómo la afecta, cómo la planta pueda defenderse o no, ¿verdad? Y los métodos para prevenir una enfermedad o combatir una enfermedad. Aspectos preventivos y aspectos curativos de la enfermedad. Pasos importantes entonces en la fitopatología.
como primer paso siempre va a ser la prevención. Eso lo vimos, si se recuerdan, en la entomología vimos dentro del manejo integrado de las plagas, vimos el aspecto de la prevención de plagas como el primer paso para contrarrestar una plaga. En este caso, una plaga o enfermedad, no vamos a esperar a que ya nos esté ocasionando un daño económico para tomar acciones, sino que vamos a concentrarnos mucho en aspectos preventivos. ¿Cómo hacemos un aspecto preventivo en la fitopatología? Lo mismo que en la entomología. Vamos a crear condiciones adversas para que ellos no se vean favorecidos y poder tener ambientes adecuados para crecer y reproducirse, tanto plagas como enfermedades, ¿verdad? En el caso de organismos patógenos, microorganismos, por ejemplo, que pueden causar una enfermedad, ellos van a tener, como cualquier organismo vivo, un rango óptimo de temperatura, de humedad relativa, condiciones que los van a favorecer. Entonces, desde ahí, a partir de ahí, yo ya puedo establecer estrategias de prevención. El diagnóstico, perdón, el diagnóstico siempre lo hemos visto como clave y ahí es donde viene, por ejemplo, temas de la taxonomía, de una correcta identificación. Si yo hago una correcta identificación, todos los elementos que yo haga para el manejo preventivo, para el control de una enfermedad, van a ser acertados, porque yo sé exactamente lo que estoy controlando. Pero si yo creo tener una cosa y resulta que es otra, y me enfoco hacia ese manejo, puede ser que no coincidan los mismos factores que me ayuden a controlar la enfermedad, y por todo el esfuerzo que haga no voy a tener yo los resultados positivos. Entonces, el diagnóstico es un factor importantísimo tanto como para plagas y enfermedades, saber realmente qué es lo que sucede, o con agentes abióticos también, porque yo puedo creer que es una enfermedad y resulta que es un estrés hídrico. Entonces, el diagnóstico es importantísimo. Elegir el tratamiento adecuado, que va de la mano, como dijimos, del diagnóstico correcto, y todas las técnicas y metodologías de control que yo pueda emplear, desde aspectos preventivos para evitar que aparezca y me ocasione un daño económico, hasta ya tratamiento y control. Áreas de estudio de la fitopatología. La fitopatología no solo estudia en sí la enfermedad, sino que todo tiene varias áreas que me va a permitir relacionar todo lo que esté relacionado con todo lo que esté relacionado con la enfermedad. Por ejemplo, etiología. ¿Quién me está causando la enfermedad? Ya que la tengo identificada, entonces, que sería la taxonomía, conocer la biología, cómo se desarrolla, cuáles son esas condiciones favorables, cuánto dura su ciclo, cuáles son las plantas donde ella puede atacar, es decir, sus hospederos, etcétera. Fisiología, la relación, cómo va a afectar o qué reacciones va a tener tanto la enfermedad, el agente causal, como la planta, enzimas, toxinas, hormonas, todas las herramientas que ambas tengan, una para atacar, la otra para defenderse. Epidemiología, que es el ciclo de la enfermedad, las formas de diseminación, estacionalidad en algunos casos, ¿verdad? Afecta época seca, época lluviosa. Resistencia genética, en el caso de las plantas, si ellas pueden tolerar la enfermedad porque tienen la resistencia, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista hospedante, qué tan agresivo es, qué tan grave puede ocasionar una enfermedad. Podemos decir, bueno, sí, ocasiona una enfermedad, pero a partir de eso, ¿es muy grave la enfermedad que ocasiona o es una enfermedad pues muy leve que es fácil de controlar o de manejar? Entonces, de la fitopatología. Bueno, y estábamos viendo entonces los principios, ¿verdad? Todas las metodologías que podamos emplear, que ahora ya no solo es forma de control la metodología, sino que muy relacionada al impacto ambiental, ¿verdad? Entonces hablamos del manejo integrado de plagas, manejo integrado del cultivo, agricultura sostenible principalmente. Y luego la enfermedad. Entonces, ¿qué entendemos por enfermedad? ¿Qué entendemos por enfermedad?
¿Qué creen ustedes? Tal vez podría ser algo que llegara a afectar la planta. Factores que afectan la planta. Veamos acá algunos conceptos que a través del tiempo científicos han definido como enfermedad. Si ustedes ven, tengo algunas palabras, yo les llamo palabras claves que he resaltado, subrayado o resaltado con negrita. Consiste en una serie de procesos fisiológicos dañinos que afectan entonces a la planta. ¿Y quién puede ocasionar estos procesos fisiológicos que van a alterar a la planta? Por ejemplo, agentes primarios como un patógeno. Esta es una, perdón, una definición de enfermedad desde 1935. Veamos esta otra. Aquí tenemos otra, 1977, cualquier desvío de un crecimiento normal. Entonces aquí el concepto de enfermedad está enfocado a cómo afecta a la planta. Ya no desvío de un crecimiento normal, es decir, ya la planta no está trabajando igual fisiológicamente, tiene algo que le está impidiendo, y permanente, dice. Entonces quiere decir que no va a llegar alguien a afectar sus procesos fisiológicos normales, llega y se va, porque el periodo de tiempo es clave para que esto suceda. Entonces, acá va a jugar, cuando habla permanente, el tiempo juega un papel importante. Y aquí ya tiene, en este concepto tenemos involucrados algunos otros aspectos como aspectos económicos, que habla de que afecta la calidad. Entonces ya no estamos hablando solo de la salud de la planta, sino que ya de aspectos económicos y el valor económico de la especie vegetal en cuestión. Veamos este otro. Aquí tenemos este otro. Aquí tenemos señaladas las palabras importantes. El mal funcionamiento de las células y tejidos debido al efecto continuo. Aquí tenemos nuevamente el tiempo. ¿Cómo juega, cómo es de importante para que se dé la enfermedad continua de un organismo patógeno o factor ambiental? Aquí en este concepto ya no se está enfocando solo a un organismo patógeno, sino que pueden haber otros factores, como por ejemplo factores ambientales. Dicho en otras palabras, factores bióticos o factores abióticos que pueden afectar el normal funcionamiento de la planta y que originan a síntomas, algo que nosotros vamos a ver que se está manifestando la planta con alguna sintomatología, algo que nosotros veamos que la planta, que me dice que la planta tiene un problema. Aquí podemos ver entonces una planta sana, tiene un crecimiento normal, un desarrollo, todos sus procesos biológicos, fisiológicos están trabajando normalmente y lo podemos apreciar a simple vista conforme su desarrollo, su crecimiento, el color, la forma, todo está normal para ella, ¿verdad? Sus características que ya conocemos que es una planta sana, que tiene su crecimiento normal, su desarrollo normal. A diferencia de la planta enferma que va a demostrar o nos va a mostrar alguna sintomatología, que pueden ser estructuras en sí de quién lo está ocasionando, o podemos ver ese mal funcionamiento interno de la planta reflejado, por ejemplo, en la coloración, en el mal crecimiento o malformación de las hojas, el crecimiento y desarrollo de la planta en su totalidad, de la raíz, de flores, frutos, etcétera. Y componentes que tiene una enfermedad, entonces, pues obviamente la planta, porque ella es la que se va a ver afectada. ¿Por quién se ve afectada? Por un agente patógeno. Por un lado puede ser un organismo vivo que llegue a la planta y altere su normal funcionamiento, sus procesos fisiológicos y le ocasiona entonces la enfermedad. O bien algunos factores abióticos como factores ambientales o factores físicos, factores químicos que puedan afectar a la planta también. El tiempo, como ya lo habíamos visto en los conceptos, definiciones anteriores, juega un papel importante en todo esto, porque si el patógeno llega y muere, o está un periodo de tiempo muy cortito, puede que no logre ocasionar ese mal funcionamiento en la planta, entonces no hay enfermedad o algún factor físico, químico
ambiental que se presente, pero en un periodo de tiempo tan cortito que la afecta por un breve tiempo y la planta logra recuperarse y no se llega a desarrollar en realidad la enfermedad. El efecto del hombre juega un papel importante también, en este caso no el hombre en general, el agricultor, el que tiene la relación directa con la planta, que de alguna forma puede manipular algunos procesos o elementos que estos que tenemos acá. En esta diapositiva podemos ver entonces cómo se puede manifestar una enfermedad a través de agallas, marchitez, manchas foliares, afecta frutos como pudriciones, manchas, tizones en follaje, aborto floral también, mal desarrollo de la floración, mal desarrollo del fruto. Esas son sintomatologías. Cómo estos, algunos agentes, tantos físicos, químicos, bióticos o abióticos, dicho mejor de esta forma en general, pueden afectar procesos como la fotosíntesis, la transpiración, la síntesis de vitaminas y hormonas, la translocación de agua y nutrientes. Entonces, cualquiera de estos factores puede afectar estos procesos normales, fisiológicos en la planta, y así obtenemos entonces la sintomatología de la enfermedad. Y aquí tenemos el famoso triángulo de la enfermedad. No sé si ya ustedes habían oído hablar del triángulo de la enfermedad. Lo primero que uno ve en fitopatología es el famoso triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad, entonces, me presenta tres factores importantes, pero que no son los únicos. Vamos a ver después que hay más. El primer factor es el hospedero, que es el que nos interesa, la planta. Y la planta va a tener ciertas características que juega un papel importante en la enfermedad. Una planta susceptible, una planta que genéticamente es susceptible a la enfermedad, una planta que es susceptible porque, por ejemplo, no tiene una buena nutrición o está creciendo en un factor que no es el óptimo para la planta. Entonces, si la planta es susceptible o no, juega un papel importante en la enfermedad. Puede ser una planta resistente por distintos factores o susceptible por distintos factores. El patógeno es lo mismo. El patógeno es quien me puede ocasionar la enfermedad. Entonces, características del patógeno para que se llegue a dar la enfermedad. Un patógeno que sea muy virulento quiere decir que es muy agresivo para ocasionar la enfermedad. O un patógeno que sí ocasiona la enfermedad, pero son enfermedades leves. Entonces, estas también son características importantes para que se dé la enfermedad. Esto en juego con todos los otros factores que hemos mencionado. Luego, el ambiente, lo mismo. Condiciones ambientales que van a favorecer a quién. Favorecen a la planta porque son condiciones ambientales para ella, que tenga un buen crecimiento, un buen desarrollo, o condiciones ambientales para que el patógeno se desarrolle, condiciones óptimas donde él pueda crecer, diseminarse, reproducirse. Entonces, cada uno de estos factores puede jugar un papel positivo o negativo para la enfermedad. Positivo es decir, que va a favorecer las condiciones para que se desarrolle la enfermedad o no, ¿verdad? O no. Esos son los primeros factores de la enfermedad, pero no son los únicos. Veamos acá. Este es nuevamente un esquema del triángulo de la enfermedad. Acá en este esquema tenemos el ambiente, el patógeno y el hospedero, que los vimos en el esquema anterior. Aquí los tenemos representados o en un esquema en tres partes iguales. Pero en la realidad no necesariamente se va a dar un equilibrio así. Para que se desarrolle una enfermedad, como les digo, él puede jugar positivo o negativo, lo mismo que él y lo mismo que él en el desarrollo de la enfermedad. Veamos ¿cómo pudiéramos interpretar Tengo un hospedero que está acá con una línea muy pequeña, entonces quiere decir que este hospedero puede ser un hospedero que sea muy susceptible, por ejemplo, un hospedero muy susceptible y que tengo condiciones ambientales favorables o condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad y
el patógeno que también va a ser muy agresivo. Perdón, aquí el hospedero no es susceptible, sino que muy tolerante. Puede ser tolerante, pero puede tolerar, pero el patógeno tiene condiciones mucho más favorables que el hospedante y el ambiente también va a tener condiciones mucho más favorables que el hospedero. Entonces, se va a desarrollar la enfermedad porque tengo dos factores que se van a ver muy favorecidos con las condiciones que se presenten. En este caso, yo puedo tener condiciones muy favorables para que se dé la enfermedad, el hospedero que es muy susceptible, condiciones ambientales muy favorables para que se dé la enfermedad, aunque el patógeno no sea tan agresivo. El patógeno, por ejemplo, no es muy agresivo, no tiene mucha capacidad. Sí, ocasiona una enfermedad, pero no tan grave, pero las condiciones ambientales son muy favorables y el hospedero es susceptible, entonces permite que se dé la enfermedad. Y así pueden jugar todos los factores de una forma que para la enfermedad, a veces el ambiente es favorable, a veces el ambiente es desfavorable. Lo mismo las características del patógeno y las características del hospedero. Teníamos 3, ahora tenemos 4 factores. ¿Qué otro factor? El tiempo. El tiempo ya lo habíamos mencionado en los conceptos. ¿Se recuerdan cuando vimos los conceptos de enfermedad? Ya hablamos de qué tanto va a estar, qué tan prolongadas van a estar estas condiciones. Cualquiera de estas 3, cómo el tiempo va a jugar un papel importante. Por ejemplo, yo puedo tener una condición ambiental que sea favorable para que se desarrolle el patógeno. Pero si es una condición ambiental muy breve, de un par de días, entonces no es un tiempo suficientemente adecuado para que este me ocasione un daño considerable. El mismo tiempo, el mismo ambiente, al cambio del tiempo, 2 días favorables, supongamos que el patógeno se ve favorecido con una sequía. Entonces, tengo 2 días en condiciones ambientales favorables y luego cae la lluvia, entonces mi periodo de tiempo fue muy corto porque cayó la lluvia y se volvieron condiciones desfavorables, entonces ya no, el ambiente ya no jugó un papel a favor de la enfermedad, sino que en contra. ¿Gracias a quién? Al tiempo. Entonces, ¿qué es un patógeno? Puede ser un parásito, un organismo que puede ocasionar una enfermedad, eh, algo vivo que cause la enfermedad, vivo o no. Esto es importante porque esto nos lleva a los siguientes conceptos. Entonces, ¿qué es un patógeno? Veamos acá. Un patógeno es cualquier factor que causa una enfermedad. Entonces, cualquier factor que cause una enfermedad en fitopatología es conocido como un agente causal. Eso es un agente causal, cualquier factor que cause una enfermedad. Y cuando hablamos de cualquiera, ¿a qué nos referimos? A que pueden ser factores bióticos o factores abióticos. Tenemos factores, ¿y quiénes son entonces esos factores abióticos? Factores como el clima, la temperatura, la humedad relativa, la iluminación, factores edáficos que aquí vienen siendo más como químicos, nutrientes, pH, salinidad, factores atmosféricos como los contaminantes, todos ellos entonces son factores abióticos, es decir, no tienen vida y me pueden ocasionar una enfermedad y se va a manifestar en sintomatología. La planta va a presentar alguna sintomatología, por ejemplo, de estrés hídrico, por ejemplo, ¿verdad? O alguna sintomatología por estrés, por salinidad o el pH que no es favorable para la planta. Me presenta sintomatología en una enfermedad por factores abióticos, pero tengo los agentes bióticos, es decir, los que tienen vida, que son conocidos como agentes infecciosos. ¿Y quiénes son ellos los que me pueden ocasionar una enfermedad? Hongos, virus, bacterias, viroides. Y aquí tenemos entonces un esquema en donde tengo la humedad, temperatura, iluminación por un lado, como físicos, como químicos, pH, nutrientes, contaminantes, bióticos, agentes patógenos, que es acá donde nos concentraremos nosotros en el curso. Vamos a ver características generales de hongos, bacterias, virus, viroides y nemátodos. Entonces, tenemos cómo se clasifican las enfermedades. Podemos tener
varios aspectos para clasificarla. Por ejemplo, por el agente causal, como le llamamos enfermedades viróticas, enfermedades ocasionadas por hongos, por bacterias, por el órgano de la planta que está afectado, enfermedades en las radiculares, en el follaje, en las flores, en los frutos, por la etapa del cultivo, es decir, etapa vegetativa, etapa de crecimiento, etapa de floración, en cosecha, otros criterios que puedan existir para la clasificación de la enfermedad. Que nos puedan llevar a la clasificación o a la identificación de quién nos está ocasionando la enfermedad, que podrían ser factores físicos, el estrés hídrico, deficiencias nutricionales, etcétera. Entonces, ¿cuándo se produce la enfermedad? Ya habíamos hablado un poco de esto en la definición de la enfermedad. Cuando coincide espacio, vean el tiempo un papel importante, el complejo causal de la enfermedad, es decir, el hospedero susceptible o resistente, el agente causal que es muy agresivo para causar una enfermedad o puede, sí, ocasionar una enfermedad, pero una enfermedad leve. Entonces, todos estos factores juegan un papel importante para que se produzca la enfermedad. Entonces, para patógenos bióticos, es decir, los que tienen vida, es bien importante conocer todos los factores que interfieren con el patógeno. Es decir, el ciclo de la enfermedad, la forma de reproducción, de diseminación, si él tiene solo un hospedante o un pequeño grupo de hospedantes o es un amplio grupo de plantas que éste pueda afectar, todos esos aspectos son bien importantes conocerlos para tratar de evitar o proteger a la planta que se enferme. El ciclo del patógeno se transcurre en parte o en su totalidad en la planta del hospedante. ¿A qué se refiere esto? En que van a haber algunos agentes causales bióticos, es decir, un hongo, una bacteria, un virus, etcétera, que va a estar en la planta, por ejemplo, siempre va a necesitar de la planta, es lo que conocemos en conceptos de biología como un parásito obligado, o un patógeno que va a afectar a la planta en algún momento, pero en otro momento de su ciclo de vida del patógeno, él no va a necesitar de una planta. Él puede permanecer muy, muy bien en el suelo o en hojarasca en materia en descomposición, que en biología sería conocido como un parásito facultativo. Esos aspectos son importantes para el manejo de la enfermedad. Tipos de enfermedades infecciosas, entonces, como ya dijimos, ocasionadas por hongos, bacterias, virus, viroides, nematodos, etc. Entonces tenemos enfermedades abióticas, que serían las no infecciosas, y las enfermedades bióticas, que serían las infecciosas. Bióticas, producidas por un organismo vivo, no bióticas o abióticas, que serían factores químicos, físicos, climáticos, efectos de no infecciosas, por ejemplo, pH, salinidad, factores atmosféricos, precipitación, estrés hídrico, todo lo que tiene que ver con esto. Y las bióticas, como ya dijimos, hongos, bacterias, virus, nematodos. Entonces, etiología, si se recuerdan, nosotros vimos ramas de la fitopatología. La primera rama que vimos en unas diapositivas que ya acabamos de pasar, tenemos la etiología, que es la ciencia que estudia el origen de las enfermedades. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a ver la etiología? Ese agente causal, quién está ocasionando la enfermedad, y todo lo que podamos estudiar en relación al agente causal, la biología, el ciclo de la enfermedad, las plantas que pueden ser afectadas, si es solo una pequeña familia botánica, algunas cuantas especies, algunas variedades. Luego vienen dos definiciones que son muy, muy importantes, porque de acá en adelante nosotros las vamos a emplear mucho. Una es patogenicidad y la otra es virulencia. Estas dos van a estar relacionadas
al agente causal de la enfermedad biótico, es decir, al organismo vivo. Este organismo vivo tiene la capacidad de ocasionar una enfermedad, entonces decimos que es un organismo patógeno. Es el microorganismo que tiene la capacidad de causar una enfermedad. No importa qué tan grave o qué tan leve sea la enfermedad. Acá lo importante es si la causa es un agente patógeno, es patogenicidad. Luego, este organismo ya sabemos que es un agente patógeno, es decir, que tiene la capacidad de ocasionar la enfermedad. Entonces, el siguiente caso, el siguiente nivel o el siguiente paso es saber qué tan virulento es decir, conocer la virulencia. ¿Y qué es la virulencia? Aquí está definido como el grado de la capacidad. Dicho de otra forma, ¿qué tan agresivo es para ocasionar esa enfermedad? Si es muy agresivo, causa una enfermedad muy grave, puede llegarme a matar las plantaciones muy rápidamente, decimos que es un organismo o un agente causal virulento, muy virulento, o poco virulento o con baja virulencia, la enfermedad es muy leve. Por ejemplo, gripes. Gripes para el ser humano hay muchas. A veces nosotros decimos, me dio una gripe, pero ay Dios, apenas sí, un par de dolor de cabeza, 2 días y nada más que dolor de cabeza, un poquito de secreción nasal y nada más. Es una virulencia muy baja, poco virulento. Pero después de 6 meses yo tuve una gripe, pero esta gripe sí. Fueron 15 días con dolores de cabeza, fiebre, tuve que tomar muchos medicamentos, etcétera. Es muy virulento. El virus que me dio la segunda gripe fue muy virulento. Entonces, ahí está la diferencia de la virulencia, esa es la definición, mejor dicho, el ejemplo de definición de virulencia, el grado de la patogenicidad, es decir, qué tan severa me puede ocasionar una enfermedad. A eso se refiere con la virulencia. Y la patogenicidad simplemente me causa sí o no la enfermedad. ¿Qué tan grave va a ser la enfermedad? Es la virulencia. Esa es la diferencia. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o comentario. No, ingeniero, por el momento no. Quiero ver, déjenme ver la hora. Postulados de Koch. Koch fue un científico que le interesó mucho el origen de las enfermedades, así como nosotros vimos, por ejemplo, cuando detectaron a Phytophthora. Koch también fue un microbiólogo, también tenía pues aquellos primeros microscopios y empezó a investigar agentes causales, es decir, qué era lo que estaba ocasionando ciertas enfermedades. Entonces, él fue perfeccionando, por así decirlo, la técnica de la investigación y ahí es como se conocen los famosos postulados de Koch. ¿Y cuáles son esos postulados de Koch? Son 4 postulados. El primero es el siguiente, está definido como que el microorganismo específico ha de encontrarse siempre asociado a la enfermedad. Como nosotros ya vimos, la enfermedad me va a ocasionar siempre una sintomatología. Entonces, quiere decir que siempre que yo tenga esta enfermedad, por ejemplo, cierta sintomatología, yo la voy a tener relacionada a este microorganismo. Ese es el primer paso en el proceso de investigación de los postulados de Koch. Luego tenemos un segundo paso que él hace, que lo dicta sus 2 postulados. Entonces yo veo que siempre tengo esta sintomatología con este microorganismo. O sea, él pareciera que siempre es el que me está ocasionando la sintomatología, es decir, me está ocasionando la enfermedad. El segundo postulado dice, el microorganismo ha de ser cultivado y aislado en pureza, o sea, el cultivo puro en laboratorio. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad, tengo la planta enferma, tengo la sintomatología y siempre la asocio a, por ejemplo, un hongo. Entonces yo agarro el hongo y lo aíslo acá y lo observo. Y digo, bueno, es este el hongo, veo sus características, las anoto y si puedo, si ya está identificado, lo identifico y digo, es tal. Entonces me voy al siguiente postulado. Postulado número 3 dice, este cultivo puro, el que yo aislé, lo voy a inocular. Inocular quiere decir que yo lo voy a colocar nuevamente en la planta. Aquí en el ejemplo lo tengo en una vaca, por ejemplo, alguna enfermedad que está ocasionando a la vaca, o en una planta yo lo vuelvo a colocar en la planta. Y entonces este hongo se empieza a desarrollar en la planta
¿Y qué tiene que suceder? Me tiene que producir la misma sintomatología, es decir, la misma enfermedad. Es como el método de ensayo y verificación, ensayo y verificación. Entonces aquí me está produciendo la misma sintomatología de cuando yo vi la planta enferma. Acá está el ejemplo en animales, en plantas, en organismos vivos, ¿verdad? Y el cuarto postulado, entonces, ya que lo vuelvo a colocar en la planta, observo, anoto que me causa la misma sintomatología, es decir, la misma enfermedad. Entonces, yo recupero, es decir, vuelvo a aislar este organismo y lo observo y veo que sigue siendo el mismo. Entonces, allí estoy validando que este hongo es el que está ocasionando la enfermedad, por ejemplo, a la vaca o en el caso del tomate al tomate, ¿verdad? Eh, en eso consisten los 4 postulados. Por eso les digo, es como ensayo y verifico, lo ensayo y verifico, o lo pruebo y verifico, lo pruebo y verifico. Eso es prácticamente el proceso de los postulados de Koch. Entonces ahora les voy a compartir el video y los tengo. Pongan atención y yo les voy a hacer una pregunta. O sea, se recuerdan de los postulados, ¿verdad? Estamos claros con los postulados. Lo encuentro, escribo la sintomatología y lo aíslo, lo observo aislado, sus características, lo identifico, lo regreso a la planta, nuevamente veo la sintomatología, anoto, lo vuelvo a aislar y vuelvo a verificar que sea el mismo que aislé en el paso número 2. Entonces, esos son. Ahora, vean. Este es el primer video que yo les voy a compartir. No son tan largos los videos. Déjenme ver. Actualmente sabemos que muchas de las enfermedades infecciosas que nos afectan están provocadas por microorganismos, bacterias, hongos o virus muy pequeños que infectan nuestro cuerpo y comprometen nuestra salud. Pero hubo un tiempo en el que nadie sabía por qué se infectaba o por qué se contagiaban estas enfermedades. El primer médico que investigó y descubrió estos agentes infecciosos fue Robert Koch, el padre fundador de la microbiología. Heinrich Hermann Robert Koch nació cerca de Hannover, Alemania, en 1843. Hijo de un minero, Koch siempre fue un chico muy listo y antes de ir al colegio con 5 años ya se había enseñado a sí mismo a leer y escribir. Se le daban muy bien las matemáticas y le apasionaba la ciencia. Y aunque comenzó sus estudios en ciencia natural en la universidad, pronto se cambió de titulación para ser médico. Tras unos años ejerciendo como cirujano en la guerra franco-prusiana, Robert se instaló como médico y pudo dedicarse a la investigación. Él estaba convencido de que muchas patologías estaban causadas por unos seres vivos pequeñísimos, microscópicos, y comenzó su estudio médico con el ántrax o el carbunco. Incluso sin tener laboratorio y pagando y elaborando todo su equipo, el Dr. Koch fue capaz de demostrar que el ántrax estaba causado por un bacilo, un tipo de bacteria. A partir de 1882, Robert se dedicó a viajar por todo el planeta estudiando numerosas enfermedades que consideraba infecciosas en animales y en humanos. Estuvo en Egipto, en Java, en Sudáfrica, en la India. Estuvo estudiando el cólera, la lepra, la peste bovina, la plaga bubónica, la malaria. Todos estos viajes y todas las investigaciones le permitieron contribuir enormemente al campo de la microbiología, desarrollando técnicas y mejoras tecnológicas para ver mejor a estos pequeños bichos y aislar las bacterias en diversos cultivos. Robert empleaba pequeñas placas de Petri con una especie de gelatina llamada agar sobre la cual crecían los microorganismos que él estudiaba. Así que cogía muestras de sus pacientes y las sembraba en estas placas, y si el microorganismo estaba en esa muestra, en unos días crecía y se podía detectar y diagnosticar la enfermedad. Este es un método que hoy en día, 120 años después, se sigue empleando.
Sus trabajos más importantes con microorganismos fueron sobre la tuberculosis o la tisis, una enfermedad que entonces tenía una gran mortalidad, y sus trabajos le valieron el Premio Nobel en 1905, un año antes que Santiago Ramón y Cajal, del que ya hablamos. Robert Koch descubrió la bacteria exacta que causa la tuberculosis, la cepa Mycobacterium tuberculosis, también llamada en su honor el bacilo de Koch. Pero más importantes quizá que sus descubrimientos específicos sobre la tuberculosis son los conocidos como postulados de Koch, 4 sencillas reglas que establecían las condiciones para que un organismo fuese considerado la causa de una enfermedad, es decir, que para infectarte y enfermarte un germen debía 1. Aparecer en todos los casos en los que se examine la enfermedad, pero estar ausente en los organismos sanos. 2. Podía ser preparado en un cultivo, cogiéndolo de una muestra del enfermo y haciéndolo crecer en una placa especial. 3. Debía ser capaz de producir la infección incluso después de cultivarlo varias veces. Y 4. Podía infectarse con él a animales. Después tomar una muestra y volverlo a cultivar para que siguiera creciendo. Todos sus métodos y sus teorías sobre la bacteriología y la forma de diagnosticar enfermedades infecciosas influyeron a las generaciones sucesivas de médicos y biólogos, y los alumnos de Koch fueron capaces de descubrir el origen de enfermedades infecciosas como el tétano, la difteria, la fiebre tifoidea y muchas más. Robert Koch murió de un infarto en 1910, pero su legado sobre la biología microscópica y sus investigaciones sobre las infecciones han permitido a la medicina avanzar en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades, y por eso es un ilustre médico al que queremos rendirle un merecido homenaje. Muy bien, entonces aquí ya vimos la importancia, todos los estudios de Koch, la importancia de sus postulados y el gran aporte que él dio con sus postulados y cómo fueron esos procesos o pasos que él recomienda para darle seguimiento a una investigación, porque esta es la base de una investigación, ¿verdad? Después ya tenemos el método científico, pero partimos de esto, ¿verdad? De la validación de lo que vamos observando, lo ensayamos y replicamos para confirmar que efectivamente eso es lo que está sucediendo. Ese es el causante, de hecho, en fitopatología, el causante de la enfermedad. Ahora vamos a ver este segundo video. O sea, ya tenemos claro todo el aporte de Koch y qué es lo que hizo, cómo él nos guía para hacer esta investigación. Sí, dígame, García. Disculpe, ingeniera, ¿qué sustancia utilizaba para el desarrollo de los microorganismos? Ah, no lo dice, pero es muy probable que sea agar, que es lo primero que se empezó a utilizar. El agar fue de los primeros medios de cultivo. Esa es la pregunta, ¿verdad? El medio de cultivo. Sí, gracias, Sí, ingeniera. el agar normalmente, yo creo que Koch, hay uno que se llama el PDA, que es papa, agar y destroza. La papa en sí se empleó, fueron de los primeros que se empleó para como medio de cultivo en los laboratorios. El PDA, papa, agar y destroza, la papa que no se necesitaba un químico en especial, sino que en sí la papa. Muy bien. Entonces ahora va el En el siguiente. video decía que era el lagar, ingeniera. Muy bien, vean, entonces ahora les voy a poner otro, en un momento. Pongan atención, ya vimos todo lo que él aportó y la metodología que él nos aporta, ¿verdad? Porque eso es lo que él nos está aportando, la metodología. Entonces ahora, denme un segundo, ahorita se los comparto. Ese otro video es algo largo, ¿no? Porque ya se va a cortar la Eh, reunión. Si no, mejor podemos ingresar y así. sí, tiene razón, denme un segundo. Déjeme ver la hora y déjeme, ¿qué es lo que él hace ahora? Solo voy a compartir sonido. Bueno, ya cualquier cosa, el sonido ya está. Si hay algún problema me avisan, escuchemos y veamos. La tuberculosis
tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, muy peligrosa ya que a menudo pasa desapercibida. Aunque parece gozar de buena salud, el peligro que corre Christopher es muy real. Si no recibe tratamiento, la tuberculosis puede ser muy destructiva, incluso mortal. ¿Ha tosido el niño en algún momento? No. La tuberculosis se contagia por contacto cercano. Luego, si Christopher ha estado expuesto, alguien cercano debe padecerla. El problema es que los padres no parecen estar enfermos. Hoy, médicos y autoridades sanitarias disponen de las herramientas necesarias para averiguar quién transmitió la tuberculosis a Christopher. Y cuando lo descubren, lo tratan antes de que pueda contagiar a otras personas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, este tipo de investigación ni siquiera era una opción, porque a pesar de que la tuberculosis era la primera causa mundial de muerte, nadie sabía cómo se adquiría. Creían que se heredaban unos pulmones débiles de la madre o del padre y que uno podía resistirse a esa tendencia familiar cuidándose. No se pensaba que fuese una enfermedad contagiosa. De hecho, abundaban raras e inexactas teorías sobre cómo se propagaba la enfermedad. La gente creía que las enfermedades infecciosas podían producirse por un periodo de tiempo malsano, que hiciese mucho frío seguido de mucho calor. Podía ser un asunto religioso, Dios castigaba a los pecadores, o tratarse de emanaciones de gases. Había gente que creía que la bruma y los vapores que emanaban de los pantanos y los lagos eran los responsables, entre otras muchas teorías. A finales del siglo XIX, muchas de las grandes mentes de la ciencia empezaron a creer que unos organismos microscópicos, los gérmenes, podrían ser responsables de la transmisión de la enfermedad, pero nadie había podido demostrarlo. En 1882, en un laboratorio del Instituto Imperial de la Salud en Berlín, un joven doctor alemán llamado Robert Koch hizo lo que nadie había logrado. Demostró por primera vez que un germen era responsable de causar una enfermedad en los seres humanos, la tuberculosis. Hoy nos cuesta imaginar lo que aquello pudo suponer, porque hasta entonces nadie tenía ni idea de lo que causaba aquella horrible enfermedad, y de repente alguien lo descubre. Realmente se trataba de la prueba definitiva de que un germen podía causar una enfermedad en los seres humanos. El revolucionario descubrimiento dio fama mundial al hombre que solo unos años antes había sido un modesto médico de pueblo. Lo más extraño es que se trataba de un médico rural y solía ver cómo los animales morían de carbunco. Un día, con la única ayuda de su esposa, en un pequeño rincón de su consulta, decidió investigar y cultivar el material obtenido de los animales muertos. Con una serie de sencillos pero extraordinarios experimentos, Koch aisló el germen del carbunco, demostrando que era el único responsable de la enfermedad. 6 años después descubría el germen de la tuberculosis, demostrando de una vez por todas la que llegó a ser conocida como la teoría del germen. Armado con este nuevo conocimiento, se propuso aislar las causas de algunos de los más formidables enemigos de la humanidad. Hizo todos estos grandes descubrimientos uno tras otro. Primero el del carbunco, y luego el aislamiento y cultivo del bacilo de la tuberculosis, demostrando la teoría del germen. Es impresionante. Él y sus discípulos lograron identificar las causas del cólera, la difteria, la fiebre tifoidea y la sífilis, por nombrar unas pocas. Realmente, el descubrimiento de los gérmenes, los diferentes microorganismos que causaban enfermedades, fue todo un hito histórico, pues ya sabían mejor qué debían buscar. Y a medida que pasaba el tiempo, podía empezarse a hablar de tratamientos porque ya se conocía el problema. Tras 8 años de éxito aislando gérmenes, Koch sentía la tremenda presión de encontrar la cura. Una presión que creció cuando en 1890 fue invitado a dar una conferencia en el Congreso Médico Internacional de Berlín. El gobierno alemán, debido a la fama de Koch con la tuberculosis, esperaba algo aún mayor, un tratamiento. Porque una cosa es descubrir el organismo y otra muy diferente, tratarlo y curarlo. Y Koch no los defraudó.
En su presentación expuso ampliamente sus experimentos con una sustancia a la que llamó tuberculina. Finalizó su exposición diciendo: por fin he dado con una sustancia que previene el desarrollo del bacilo de la tuberculosis. De forma indirecta, anunció que había descubierto que la tuberculina podía prevenir la tuberculosis. Lo dijo vagamente, pero la gente creyó en él de inmediato. Por supuesto, su fama hizo que todo el mundo le creyera. Fue noticia de primera plana en todo el mundo porque la enfermedad causaba, y aún causa, mucho daño. El mundo entero pedía muestras de esa nueva cura. Solo había un problema: la tuberculina no funcionaba. Resultó que la tuberculina hacía que la gente empeorara en vez de mejorar. No la había probado realmente. Solo tenía una corazonada y algunos experimentos preliminares. Que aquello provocó cientos de muertes por tuberculosis, que de otro modo no hubieran ocurrido. Pocos hubieran sobrevivido a un escándalo de tal magnitud, pero Koch lo hizo. De no haber sido tan famoso, probablemente habrían acabado con él. Pero lo que había logrado antes fue lo que lo salvó. De hecho, no solo lo salvó. Incluso después del escándalo, el gobierno alemán lo nombró jefe de su propio instituto para el estudio de enfermedades infecciosas. Y en 1905, por sus investigaciones y descubrimientos sobre la tuberculosis, Robert Koch recibió el Premio Nobel de Medicina. Muy bien, ¿qué les pareció? Ah, Andy, dígame. Ingeniera, solo tengo una pregunta. Sí, dígame. Si es que se extrae el patógeno, el virus o la bacteria, y se pone a Ajá. cultivar y no se reproduce, entonces, ¿qué se hace? ¿Se descarta o cómo? ¿Cómo así no ¿Se se descarta como reproduce? patógeno? O sea, Ah, ya. no. Ujú. En el medio de cultivo no se reproduce. Ajá. En el caso, yo creo que la mayoría, no estoy segura si todas, creo que la mayoría de las bacterias se pueden reproducir en medios de cultivo y hay mucha diversidad de medios de cultivo, incluso hay baterías de medio de cultivo donde uno empieza con la más general y va especificando. Cuando sucede eso, a veces supongamos que son parásitos obligados, es decir, precisamente que no se pueda reproducir en un medio de cultivo, entonces lo que se hace es tratar de reproducirlo en la planta y así tratar de observar sintomatología y entonces lo reproduzco en la planta. Recuérdense que ahora puedo tener, ¿cómo decirlo? Puedo sacarlo y observarlo en el microscopio, aunque no lo pueda reproducir. O sea, hay muchos materiales, hay mucho más equipo ahora para poder observar un microorganismo y ver de quién se trata, si es uno nuevo, si se acomoda a una taxonomía donde ya está definido o pues es una nueva especie. No sé si alguien más tiene una duda, si no yo voy a realizar una pregunta. ¿No? Entonces, ustedes vieron el video y se recuerdan de los postulados de Koch. Entonces, yo ahora pregunto, ¿qué pasó en este segundo video? Que él no realizó pruebas antes de dar, Exactamente. digamos, los resultados, pues porque él dio, digamos, la cura, pero él no había aprobado esa cura. Exacto. Entonces, él ya tenía sus postulados y hasta el punto que hoy por hoy los postulados de Koch se siguen empleando, ¿verdad? Sin embargo, él no lo hizo. En el afán de dar una respuesta rápido a una necesidad urgente, ¿verdad? Que tenían en ese momento con la enfermedad, pues no cumplió él con sus postulados y cometió entonces todos estos errores, que como dice el mismo video, no pagó un precio tan alto por toda la reputación que él ya tenía antes, por ser un gran científico, pero él mismo falló en sus postulados, no los aplicó y por eso surgieron estos errores en su metodología y en dar respuesta
a cubrir esa necesidad que en ese tiempo era poder combatir la tuberculosis. Entonces, si alguien tiene algún comentario o duda con lo que vimos. ¿Les gustó? A mí me encanta.